En el eje cafetero, usted sintoniza la UFM Estéreo 102.1 MHz, radiodifusora de interés público de la Universidad del Quindío para la integración regional. Magazine del Café, espacio radial de la UFM Estéreo, donde podrá encontrar notas de actualidad, cultura, noticias y lo más importante, que en el Magazine del Café, el protagonista es usted. Café caliente, magia viviente, fiel compañía, de noche y día. No hay como tú para subirme el ánimo en cuerpo y alma. Bendito seas, café de la tierra de mis entrañas. Cordial saludo a los oyentes de la UFM Estéreo y a esta hora de la tarde el Magazine del Café. En esta tarde con un tema y unos invitados muy especiales. Buenas tardes, Liliana Salazar. Buenas tardes, Marta Lucía, y por supuesto para todos nuestros oyentes de la UFM Estéreo, radio de interés público de la Universidad del Quindío. Y como esta es una radio de interés público, pues vamos a tratar un tema que precisamente nos preocupa y nos interesa a todos. Vamos a abordar un tema que pues nos está preocupando enormemente, sobre todo a esta población del departamento del Quindío, y se trata del suicidio, un tema que ya es considerado una problemática de salud pública debido al alto índice que se viene presentando desde hace algunos años, que por lo menos se viene conociendo a través de los diferentes medios de comunicación. Y pues para eso, para poder abordar este tema como se debe, hemos invitado a la psicóloga María Eugenia Manrique Vargas. Ella es de Bienestar Institucional de la Universidad del Quindío, lo mismo que Stephanie Arcila López, también psicóloga de Bienestar. Y también nos estarán acompañando Marcela Ospina Arias, estudiante de Psicología de quinto semestre de la Universidad von Humboldt, lo mismo que Juan David Díaz Montes, estudiante también de quinto semestre de la von Humboldt. Y además estará con nosotros para abordar desde esa parte filosófica Jairo Cardona, egresado del programa de Filosofía de la Universidad del Quindío. Así que bienvenidos a todos nuestros oyentes y que nos acompañen durante esta media hora sobre el tema, Marta Lucía. Claro que sí, Liliana, y pues también una bienvenida para nuestros invitados en esta tarde. Bueno, vamos a arrancar entonces para que ustedes nos digan, en primer lugar desde esa parte filosófica, por qué el ser humano piensa en el suicidio, Jairo. Pues yo creo que el tema del suicidio es un tema tan antiguo como la humanidad. Se aborda sobre todo en otras culturas de Oriente, por ejemplo en Japón, que los antiguos japoneses hacían ese ritual del suicidio harakiri para cuando no se sentían pues honorables y eso, entonces como rescatando su persona, su honor, su orgullo, entonces hacían eso. Y en Occidente ya toma otra característica diferente, que es lo diabólico, lo satánico, o sea, el que se suicida es el demonio, tiene el demonio por dentro, o es un loco, pues es lo que generalmente se ha implantado en Occidente. Por eso antiguamente la Iglesia Católica, por ejemplo, no, pues había una guerra contra los suicidas, hablando así
coloquialmente, porque iban en contra de los mandatos de Dios. Digamos, Dios es dueño de la vida, usted no tiene por qué quitarse la vida porque solamente a Dios le corresponde eso. Y entonces por eso no dejaban enterrarlos en tierra consagrada, o sea, en cementerios católicos, no les hacían misa. Inclusive en la Edad Media habían diferentes rituales contra los suicidas, por ejemplo, decapitarlos, desmembrarlos y repartirlos en diferentes partes, y la iglesia quedaba con todas las pertenencias de los suicidas. También había lo que llamaba relajación en estatua, que se practicó durante toda la Inquisición, que era desenterrar a los suicidas cuando no los habían hecho de tratamiento, y hacer una estatua colocando el nombre del suicida, y junto con los restos, los huesos y eso, y decir que había pecado pues contra la iglesia, y que por eso entonces la iglesia se quedaba con todo lo que le pertenecía a él, a la familia. Si comprobaban que él tenía un problema mental, con papeles médicos y todo eso, entonces le devolvían todo, y si no, entonces la iglesia quedaba con todo eso. Bueno, y desde la parte psicológica, vamos a preguntarle a las dos psicólogas, a María Eugenia y a Stephanie, ¿por qué el ser humano llega en un determinado momento a pensar en el suicidio? Usted, desde la parte psicológica, ¿cómo se aborda? Bueno, digamos que desde la parte psicológica y desde lo que muchos estudios y los mismos personas que han intentado suicidarse, digamos que las razones que ellos comentan, una es como una puerta de salida, es una escapatoria que ellos tienen a determinadas situaciones que están enfrentando, y cuando consideran pues que dentro de la capacidad de ellos ya no hay nada más que hacer. También es el hecho de, bueno, yo estorbo, yo genero dolor en mi casa, yo estoy generando muchas cosas al interior de mi hogar y soy como ese problema, pues entonces acabemos el problema. Entonces eso es como lo que es lo que se escucha a través de lo que ellos comentan, y digamos que también tendríamos que tener presente todos los factores psicológicos, biológicos, emocionales, que pueden llegar a que una persona tome la decisión de suicidarse. Cuando hablamos del suicidio, que una persona pues está ahí trabajando su idea en su cabeza, en su mente, generalmente es por problemas externos, por situaciones difíciles que se le presentan en su vida. ¿Siempre es así? No siempre es así. Este tipo de fenómeno es multicausal, puede haber pues muchísimas causas, incluso pues desde una predisposición y causas biológicas, neurológicas, a nivel de neurotransmisores, o a nivel pues como hormonal, por ejemplo, o también eso puede generar también unas alteraciones en el pensamiento, o unos trastornos afectivos, o trastornos de personalidad, pues trastornos como emocionales en general. Entonces, por eso es importante hablar sobre el fenómeno, identificar el fenómeno, porque puede tener muchísimas causas. Se ha reconocido que uno de los peligros de la depresión, por ejemplo, es que puede desencadenar en la muerte, porque muchas veces las personas pueden estar como con unos desajustes también a nivel de neurotransmisores, que les generan pues también unos desequilibrios emocionales, y también se genera una sensación de malestar como subjetivo, donde la persona siente un dolor, pero es un dolor que no define y no ubica específicamente en un lugar, pero que es un dolor que los acompaña constantemente y que les genera muchísima confusión también. Y también otra de las características de la depresión, por ejemplo, es que hay una sensación como de visión de túnel, donde las personas empiezan a ver que ya no hay como esperanza, o que no hay salida, o que ya se han agotado todos los recursos. Quería preguntarle a la doctora que entonces el suicidio siempre está asociado a esa afectación emocional o mental. Pues siempre no, nosotros esos términos
tan radicales de siempre, nunca, de bueno, malo, nosotros no los consideramos, pero sí cuando se va a analizar pues el fenómeno, o cuando tenemos una persona al frente de nosotros tratamos de identificar como todas esas influencias que puede tener, tanto esas influencias biológicas, neurológicas, también como entonces personales, todos esos antecedentes personales, familiares, sociales que también pueden influir. Bueno, hablando de esa parte social, y al comienzo del programa pues estábamos hablando que el tema lo estamos abordando por el problema que últimamente conocemos que se genera aquí en el departamento del Quindío. Para ustedes en general, ¿por qué creen que se viene presentando esta situación en el departamento del Quindío? ¿Tiene que ver mucho con esa parte del ser humano, de lo que piensa, o es más una situación de trabajo, de desempleo? Bueno. Sí, pues incluso pues dentro del análisis que se ha hecho a nivel como gubernamental con relación pues al suicidio, se plantean varias cuestiones. Unas incluso pues claro la influencia del momento pues por el que estamos pasando económico, las dificultades pues con relación al desempleo, a los altos índices de consumo de sustancias psicoactivas, pero entonces también un análisis que hacen desde a nivel gubernamental es que puede haber también como unas cifras que pueden estar alteradas con relación a los otros departamentos del Quindío, donde por ejemplo hay unas poblaciones que tienen determinada cantidad de habitantes y entonces a partir de ahí se sacan como unos porcentajes de cifras de muertes pues autoinfligidas o de suicidios, entonces que por eso empezamos a salir con nosotros a figurar pues como con esos altos índices. De todas maneras es importante identificar como que dentro de los riesgos que aparecen en el departamento del Quindío está la problemática social en general con relación pues a la violencia que hay tan generalizada, al desempleo, a los altos consumos de sustancias psicoactivas, y también se ha identificado mucho nivel de conflictos, problemas familiares. Marcela y Juan David, que son estudiantes, ¿ustedes piensan igual o qué tienen más para aportar? Pues algo que tenemos que tener muy en cuenta son los antecedentes, además de que en este momento está el problema de la violencia y de la drogadicción muy expandido en el departamento del Quindío. Hay que mirar que esto parte del suceso de 1999 del terremoto, las secuelas que deja las pérdidas de padres en unos niños que ahora también son adolescentes y son los que nos están incurriendo en esta práctica. Entonces hay que mirar también entonces qué programas a nivel gubernamental se implementaron después del terremoto, y pues si nos ponemos a mirar las cifras, al parecer no una buena capacitación para que estas personas pudieran recuperarse de tal evento. También se puede destacar de que todos esos eventos que ocurrieron desde 1999 con el terremoto acudieron a que en el momento se presenten todo ese tipo de hechos sociales como el desempleo, como los problemas emocionales que hay en el hogar, como esa no pertinente comunicación que se da dentro del mismo con relación al hecho de tal como el suicidio, y también es necesario de que el suicidio se ha expandido más en el departamento del Quindío debido a que no hay un acompañamiento o no hay una oportuna integración de ese hecho o un conocimiento de tal magnitud para que la gente se pueda integrar de ese hecho como un flagelo o como una alternativa la cual el ser humano busca para buscar salida determinado, como ya se había planteado, social, económico o emocional, en donde tiene cierta influencia hacia el individuo o también puede ser como alternativa al partir de un hecho individual. Jairo, ¿qué nos cuenta al respecto? ¿De qué era? Sobre la problemática que se presenta en el departamento del Quindío en cuanto al suicidio, si si se da esos índices que se conocen, se han estado dando por falta de empleo, bueno, por descomposición social, llamarlo de alguna forma, o es simplemente el hecho de que el ser humano pues
el ciudadano simplemente decide que no, que ya quiere acabar con su vida porque sí. Pues yo creo que sí. De todas maneras, en alguna medida todo el que se suicida, pues que quiere suicidar, o sea, quiere morir, o sea, quiere escapar de un dolor más fuerte que le provocaría la muerte, o sea, que en cierta manera está salvando ese dolor que viviendo tendría para él, ¿cierto?, en su experiencia de vida. En ese sentido, pues no se sabe cuál es el problema, porque solamente cada suicida sabría. Y pues ya si uno lo atribuye a problemas exteriores, pues uno solamente mirar el departamento y se da cuenta uno, ¿quiénes se suicidan? La gente que no tiene para comer, la gente que no tiene trabajo, o que tiene una familia muy grande y no tiene cómo darles de comer, la gente que, bueno, también algunos que tienen problemas mentales también, pero en general es un problema social de fondo que no se quita solamente con las campañas que están haciendo para los profesionales de la salud y eso, porque al final los suicidas nunca van al hospital, entonces se suicidan en la casa. Entonces, ¿a dónde habría que ir para hacer una solución de fondo? Habría que ir a la misma educación y de alguna manera comenzar a enseñar, desmitificar, desatanizar el suicidio para que la gente aprenda de qué trata ese problema y comenzar a decir, bueno, no, estoy enfermo, estoy deprimido o he pensado en suicidarme, voy a hablar con alguien o voy a ir a donde el psiquiatra, bueno, algo, pero si la gente no sabe de esas herramientas, no las utiliza. Yo creo que también como parte de eso y hablando de la educación, considero que hoy por hoy nuestra educación no va tanto inclinada a la resolución de problemas ni a la tolerancia a la frustración. Y de ahí también que se desencadene que mi única solución en medio de mi problema y de mi dolor sea acabar con todo, o sea, de una manera extrema. No estamos manejando, digamos, el equilibrio en la respuesta que damos a los diferentes procesos de nuestra vida. Nos vamos a los extremos, ¿cierto? Y pienso que esa es una gran incidencia también para que se tome una decisión como estas. Bueno, ¿por qué es importante hablar del suicidio? Bueno, es importante porque es una realidad. Es algo que está pasando, que está sucediendo, que no distingue clases sociales, niveles socioeconómicos, nivel educativo, no distingue raza, género. Es un fenómeno entonces común que se presenta en todo tipo pues de población. Lo que pasa es que muchas veces hay como una estigmatización con relación al tema y entonces se trata como de ocultar o de enmascarar o de disfrazar. Entonces por eso también muchas veces las cifras no son como muy acordes a la realidad, precisamente porque se ocultan como la verdadera causa de muerte y de pronto entonces se puede decir que las causas de muerte fueron accidentales o pues por otras razones diferentes. Entonces ese mismo fenómeno nos muestra de que hay algo que es una realidad y que tenemos que empezar a analizarlo para poderlo conocer, para poder identificar sus causas, sus consecuencias y también entonces igualmente para saber cómo podemos manejarlo, porque en torno a este tema se puede prestar pues como mucha información que puede confundir a las personas, entonces lo pueden ver como una alternativa, como una solución a sus problemas, entonces se puede estar mandando una información pues equivocada a las personas, y entonces la idea es que se puede haber como una información más real, más clara y analizarla como el ejercicio que estamos haciendo ahí desde diferentes puntos de vista para poder conocer en qué consiste el fenómeno y así saber cómo proceder. Para ustedes, muchachos, ¿por qué es importante hablar del suicidio? Bueno, para nosotros es importante hablar del suicidio por un factor muy determinante, y es que, como decía la doctora, puede pasar en cualquier contexto o en cualquier familia, no importa el estatus económico. Y además de eso, teniendo en cuenta que normalmente la familia de un suicida incurre en tratar de seguir los pasos del mismo suicida. Entonces, pues bueno, todos tenemos familia, entonces nos incumbe a todos.
y también tratar de identificar si se llega a dar el caso, pues qué personas son las más afectadas para tratar de, no sé, intervenir a tiempo antes de que se tome la misma decisión del fallecido. No, o sea, no se está diciendo que es bueno o es malo, simplemente, pues obviamente para los familiares tal vez no sea bueno de que ocurra un suicidio y que entonces ahí seguido ocurra otro, entonces pues, inclusive puede llegar a darse que una familia se pueda desarticular totalmente por algo que pensamos. ¿Ves? En la prensa salió una noticia de que alguien se suicidó, pero nunca me va a tocar el problema. Ese es el punto, nunca le va a tocar. Bueno, yo he notado algo, y es que muchas de las personas que de pronto tienen esta idea también son personas temerosas de hablarlo, de expresar como ese sentimiento que tienen por diferentes razones. El hecho de que sean temerosas es por la forma como se trata también el suicidio, porque lo ven como algo malo. ¿Es realmente esto, o sea, cómo se le ayuda a una persona para que busque más bien alternativas, opciones, y no se quede como con ese sentimiento y finalmente concluya en un suicidio? Considero que muchas problemáticas, incluida esta, el gran problema es el señalamiento, ¿cierto? Lo que juzgamos los demás sin conocer la realidad de esa persona, qué está pasando con ella para que tenga hasta el momento unos pensamientos, unas ideaciones acerca del suicidio. Entonces es generar esa confianza de hay un espacio para hablar, si bien a veces la familia puede llegar a ser muy subjetiva en cuanto a ayudar, en cuanto a brindar un consejo que pueda a estas personas ser de utilidad, es entonces generar como una ruta de atención dentro de mi mismo hogar, ¿no? Bueno, no te sientes a gusto conmigo, pero en los colegios, en la universidad, en las EPS hay profesionales de la salud mental que pueden prestar ese servicio, ese espacio de empatía, de que puedas hablar libremente sin estar señalado, sin estar juzgado, sino que partiendo de tu realidad, entonces vamos a intervenir lo que está pasando. Como dice Stephanie, entonces puede haber un temor a la crítica o al rechazo, donde la persona la pueden señalar de cobarde, o la pueden señalar de loco, lo pueden señalar de que es una persona, no le ponga cuidado porque él solamente quiere llamar la atención y entonces es una pataleta. Entonces antes mejor entreguémosle el medio para que lo haga y verá que ahí sí no se va a atrever. Con relación a esto hay que tener pues muchísimo cuidado, y lo que hay que hacer es eso, como sensibilizar también a la población de que es válido tener momentos de la vida en los que se pueda sentir que ya no hay soluciones ni alternativas, pero que puede localizar a alguna persona que sea confiable, alguien con quien pueda contar, porque ese es un factor protector, el hecho de que haya una red de apoyo social, entonces que pueda identificar cuál puede ser su red de apoyo y buscar ayuda, para que también precisamente empecemos a acabar también con esos señalamientos. Pero si una persona busca esa ayuda, de pronto él mismo se puede cuestionar, bueno, van a creer que tengo algún problema mental, porque de hecho creo que la salud lo ve desde esa parte. O sea, una persona que piensa en suicidarse es porque tiene un problema mental. No necesariamente, como decíamos ahora, las causas pueden ser muchísimas, y una de las causas es que haya trastornos mentales, trastornos afectivos, pero no necesariamente. O sea, el suicidio no es único y exclusivo de personas que tengan problemas mentales o problemas de salud mental. No, es una realidad que le puede llegar a cualquier persona sin necesidad de estar loca o enferma. Jairo. Pues yo creo que es normal pensar en el suicidio. O sea, como filósofo yo tengo que defender que las ideas no son malas. Uh-huh. Y la idea del suicidio es una idea nada más. Entonces, si alguien tiene una idea, piensa algún día que quiere suicidar, simplemente habla sobre eso con otra persona. O sea, yo mismo cuando, o sea, no creo que el suicidio no es una cosa
la idea del suicidio, pensar en suicidarse alguna vez, que hasta mi abuelita ha dicho me quiero morir, no es una cosa mala. Yo mismo cuando tenía 15 años me intenté suicidar. Pero no, o sea, yo que me quería morir, no era que yo estaba como llamando la atención a algo, yo me quería morir y me salvaron lastimosamente. Pero lo digo hoy lastimosamente, en el momento estuvo mal hecho. Yo tenía 15 años apenas. Entonces, no lo veo como una cosa mala por eso, porque uno cuando ya, como dice Cioran, un filósofo que habla sobre el suicidio, dice, es que pensar en el suicidio no es una cosa mala, antes es una cosa buena, porque la gente nunca piensa en la vida, en el proyecto de vida, nunca piensa en lo que ha logrado, lo que le hace falta, y, o sea, como persona que la gente vive en automático normalmente y no piensa en esas cosas, pero el suicidio, pensar en el suicidio, le da oportunidad de reevaluar su vida, es decir, me hacen falta cosas como persona, profesionalmente, o necesito ver quién me ayuda, o si de verdad quiero suicidarme, voy y hablo con una persona, con cualquiera que tenga confianza y a ver qué genera eso, después de que tome distancia de eso, después de que convierta esa idea en una idea que yo la puedo escribir, como que no es una cosa mía, sino que es una idea por ahí que yo leo, entonces ya no me voy a suicidar. Pero o sea, tener esa idea pendiente ahí se ayuda a reflexionar, o sea, no es solamente algo malo, satánico, de loco, sino más bien ayuda a pensar sobre la vida. Podemos hablar entonces de un grupo, por decirlo de alguna forma, determinado, un grupo más bien pequeño de personas que pueden entonces tener este concepto o esta idea de suicidio sin que sea necesario que a su alrededor existan problemas. ¿Ustedes de pronto han tenido pacientes que les hayan planteado esta idea de esa forma? Bueno, pues particularmente las personas que nosotros hemos atendido aquí en la orientación psicológica identifican que tienen un malestar, y cuando les preguntamos si de pronto han pensado en hacer algo, si tienen alguna idea suicida, ellos dicen que no, porque entonces ahí miramos entonces como qué es lo que los aferra a la vida. Entonces ellos dicen que la familia, que la mamá, o que Dios, o que no, que todavía quedan muchas cosas por hacer. Yo lo que entiendo del compañero, el análisis filosófico del suicidio, es que en general hay momentos pues coyunturales en la vida que le generan a uno una reflexión de qué estoy haciendo con mi vida, como de dónde vengo, para dónde voy, y qué cosas puedo hacer para vivir la vida, para poder aprovechar y vivir la vida al máximo. Pero entonces la idea pues también es interesante. Esa otra perspectiva que tienen estas personas que consideran el suicidio como una opción, ¿cómo lo puedo ver desde la parte psicológica? Bueno, lo que pasa es que cuando hay una persona que tiene como dentro de sus opciones de, no sé, de posibilidades de solución, el suicidio, es ahí donde entramos entonces a mirar lo que se ha venido hablando, esos factores sociales, familiares, emocionales, todos esos factores que influyen en una persona para tomar una decisión como estas. Es una persona que emocionalmente se encuentra bien, que se siente bien con su vida, pero que tiene esa opción para más adelante, o quizás piensa mucho alrededor del tema. Como algo parecido que les comentaba con alguien que conozco que se lo plantea de esa forma. Bueno, yo considero personalmente que eso no viene de la nada. O sea, no viene de un pensamiento de que, ay, se me ocurrió pensar en el suicidio y tengo una opción. Para mí, como psicóloga y como persona, considero que debe haber algo en su vida que no está generando un grado de bienestar que me lleve a pensar eso. Por ejemplo, es que yo no voy a permitir llegar a los tantos años donde no me pueda mover solo, donde ya no escuche menos que más, donde vea menos.
eso tiene una connotación en algún momento de su vida. O sea, ¿qué es la percepción que tiene de la vejez? ¿Cómo la ha vivido o cómo la ha aprendido de sus personas ancianas alrededor? Entonces yo sí considero que debe haber algo que determine que esa persona tenga un pensamiento de suicidio. Puede ser que en ese momento diga, bueno, no, tengo un buen empleo, soy profesional, tengo una buena relación de pareja, tengo, pero aún el tener todo y tener como la idea de que es que soy como invencible también me puede generar un pensamiento de suicidio. Bueno, no se podría pensar en esa idea de suicidio como ocurre con la eutanasia, las personas que están muy enfermas y no quieren seguir un proceso de deterioro en su salud y precisamente ven la opción también del suicidio. De pronto pensando en el caso, porque lo traigo a colación porque me impresionó mucho y me impactó lo que él me comentó. Él decía que él no quería llegar después de los 60 años con ese deterioro normal que tiene el ser humano y llegar a esa edad y seguir viviendo. Entonces, ahora se me ocurre pensar, ¿será que él tiene la idea lo mismo que un paciente que está enfermo y no quiere vivir determinadas etapas de esa enfermedad y quiere suicidarse? Él no quiere vivir esas etapas como ser humano y también quiere suicidarse. ¿No se puede plantear de esa forma de pronto? Con relación a ese tema, o sea, hay como dos preguntas. Una, como retomando lo que decía Stephanie, hay como un aparente bienestar donde tengo todo, entonces precisamente de pronto el centrarse en el que tengo tanto me genera pues como unas carencias y unos vacíos, y pienso en esa posibilidad, y que entonces eso también puede llevar a cuestionarse, entonces aparte de lo que tiene, ¿qué no tiene? ¿Qué le falta? ¿Cierto? Y la otra pregunta suya ya tiene que ver también con un tema que es muy polémico y que nosotros, por ejemplo, en psicología lo consideramos mucho pues desde la parte bioética, donde hasta qué punto es bueno o malo, hasta qué punto es libertad de la persona decidir sobre su propia vida, y de pronto con relación también a temas pues también como muy polémicos, como también por ejemplo el aborto, o el caso por ejemplo de una eutanasia, de estas muertes asistidas, o el mero hecho de una decisión propia aparentemente consciente de quererse morir en algún momento determinado de la vida. Eso también entonces implicaría una cantidad de análisis, pero más como a nivel de individuo, porque puede haber unas características particulares también que están influyendo, y también como desde la misma ética, la misma moral, entonces que son unos conceptos que, como diría el compañero el filósofo, pues se prestan como para un análisis mucho más amplio y más profundo. O sea, este tipo de temas entonces ya nos llevarían también como a unos cuestionamientos más desde también de la ética, de la moral, de hasta qué punto están los derechos de cada persona, el libre desarrollo a la personalidad, el derecho de decidir sobre su propio dolor y su propia vida, pero también como esos parámetros morales, incluso también hasta legales, que pueden estar en torno a esa situación. Bueno, ahora vamos con Marcela y con Juan David, que ellos son estudiantes, como mencionaba hace un rato, de quinto semestre de Psicología de la Universidad von Humboldt, donde nos comentaban hace un rato que tienen un semillero. ¿Por qué no aprovechamos también que es importante saber sobre este trabajo que ustedes están haciendo allí? Sí, señora, como les comentaba ahora, nosotros somos estudiantes de la Universidad Alexander von Humboldt, y hace 5 años aproximadamente a uno de nuestros docentes, Néstor Giraldo, creó la iniciativa de investigación acerca del suicidio. Nuestro semillero se titula Violencia autoinfligida y consiste en hacer una investigación a fondo acerca de por qué esta acción del suicidio está con tanta ocurrencia en el departamento del Quindío, y buscar causas, consecuencias y procedencias como tal. En este caso, nosotros específicamente, la última investigación que estamos retomando es acerca del duelo de las personas sobrevivientes frente al suicidio, porque siempre nos hemos centrado en el suicida. El suicida muere y ya quedó, pero ¿qué consecuencias queda respecto al que ese se muere? ¿Qué pasa en el entorno familiar? ¿Qué pasa en las redes sociales? Hasta allí no hemos llegado. Había un desconocimiento de ello, y por eso muchas veces personas miembros de la misma familia también ven una salida con el suicidio. Entonces se vuelve una acción repetitiva, la cual no hemos tenido cuenta.
por eso la función de nuestro semillero en la universidad es retomar toda esa información y una recolección de datos, los cuales hemos recolectado propiamente de los periódicos, la crónica, los pocos datos que nos podemos apropiar y que sean óptimos para nuestra investigación. Por lo que ya sabemos, hay ciertas magnitudes de información que no pueden ser tan asertivas para ello. Entonces queremos es tener una base de datos oportuna que nos generen ese tipo de información sustentable para poder ya después generar datos acerca de verdaderamente qué sucede en torno al suicidio y qué es lo que ocurre dentro del mismo. Y esos datos que ustedes han recogido hasta ahora que llevan, ¿cómo ha sido ese proceso, ese trabajo aquí en el departamento del Quindío? Bueno, el proceso hasta el momento ha sido en base a la prensa. Sin embargo, la pretensión del semillero es ubicar, digamos, si el suicidio se dio en la finca tal, el corregimiento tal, pues ir hasta allá y buscar la persona que lo pudo haber, no sé, vivenciado en algún momento, que estuvo presente o que vio al occiso, para obtener información de forma verídica y no lo que pues normalmente de alguna forma nos exponen dentro de la prensa, porque pueden haber muchas inconsistencias. Exactamente, inconsistencias dentro de lo mismo. Y pues, ¿y qué hacen ustedes con esa información? ¿Cómo nutre eso al semillero? En parte nutre al semillero, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, digamos, unas bases teóricas, pero pues nosotros necesitamos mirar si la teoría se ha reformado a partir de la época en la cual fue propuesta. Por ejemplo, si retomamos la teoría de Durkheim propuso su libro del suicidio en 1897. Entonces ya han habido casi 100 años después de que Durkheim dijo esto. El contexto social ya ha cambiado. Entonces necesitamos saber y específicamente en el Quindío, pues si hay incidencia en algún factor, puede ser económico, religioso tal vez, o familiar, que normalmente se presente y sea el factor predisponente para que entonces estas personas pues estén llegando a tal decisión. ¿Y qué hacer entonces? Si ustedes ya tienen esos datos y esa problemática, ¿cómo ayudan entonces a través del semillero a estas personas que están pensando en esta situación? Bueno, lo primero es hacerlo público, tratar de todos los medios posibles, pueden ser por este mismo medio, puedes hacerlo conocer dentro de la gobernación del Quindío, o sea, porque es que listo, ahí está el estudio y obviamente tiene que tener una utilización. Entonces la idea es que los medios de comunicación también se hagan cargo de esto y no digan, no, simplemente fue un accidente, como decía la doctora antes, sino que, pues, o sea, se ponga en colación, vea, es un problema y hay que tratarlo de una buena vez, o por lo menos háganle saber a las personas cuál es el problema con el acto del suicidio, o si no es un problema, o ya queda a decisión de cada uno, porque nuestra intención desde el semillero no es decir es bueno o es malo, no es inducir, digamos, comportamientos. Entonces, después de obtener esta información, pues como primera fuente serían los medios de comunicación para hacer conocer el trabajo, y ya obteniendo algún apoyo gubernamental o propio, porque digamos los recursos que vamos a utilizar para ir hasta esos lugares van a ser propios. Entonces, ya después de obtener la evidencia, pues ahí entonces entraríamos a mirar cómo utilizar esa información. Y tener también un conocimiento más a fondo acerca del suicidio nos va a permitir generar mayor alternativas frente a la problemática. Si ya tenemos unos sustentos teóricos, tenemos una realidad, tenemos unos resultados objetivos, va a ser más fácil crear alternativas. No limitarnos al solo hecho de decir el suicidio sucedió por dicho o por determinada cosa, o tuvo unas procedencias, unas consecuencias en la vida de los individuos, sino buscar alternativas que ayuden a reducir esta acción, la cual ha aumentado en el departamento
departamento. Sería muy interesante que a nivel departamental se crearan algunos grupos de apoyo pertinentes que pueden ayudar a este tipo de personas que ven en el suicidio esa alternativa frente a esos problemas, como hemos venido haciendo, que generan en el individuo cierto vacío, cierta alternativa, económicos, sociales, emocionales. Entonces, tener un sustento acerca del suicidio nos va a permitir que todas las personas tengan conocimiento verdadero y razonable frente a la temática y poder dar alternativas frente a ello. En sí, esa es la esencia de nuestro semillero de investigación. Ha sido un proceso largo y falta mucho por seguir dando, porque llevamos 5 años y aún vamos en una recolección de datos, pero vamos en una recolección de datos en donde hemos encontrado evidencias, en donde hemos encontrado factores, en donde hemos encontrado unos indicios que nos han permitido establecer qué secuelas hay en el suicidio y qué incidencias ambientales y con qué frecuencia se dan en el departamento del Quindío. Bueno, ¿se está haciendo algún trabajo aquí en el departamento del Quindío debido a esas estadísticas tan altas en prevención? Bueno, lo que nosotras pudimos conocer el semestre pasado a través de la alcaldía, digamos que lo que se está haciendo es a través de unos promotores de la salud que van hasta las diferentes comunas de la ciudad, pero la verdad, pues la información sería ambigua porque son ellos quienes tienen que explicar realmente cuál es el trabajo que están haciendo, de qué manera y qué es lo que pretenden hacer con ello. Dentro de la universidad lo que hacemos es todas las campañas en promoción de la salud y del bienestar de la salud y el apoyo constante a los universitarios y a toda la comunidad universitaria en general desde la orientación psicológica. Bueno, Jairo tiene también para contarnos algo sobre la definición del suicidio. Bueno, eso tiene que ver con el trabajo de grado mío que fue para el año pasado sobre el suicidio. Se llama el suicidio como recuperación de la subjetividad, en el sentido de que hace como un análisis del suicidio desde el punto de vista de los suicidas, o sea, de los actores del suicidio, no como normalmente se hace, que desde las ciencias. Entonces las ciencias tratan al suicida como un objeto, que dicen, estas son las pistas, estas son los motivos, son tan, pero no hay evidencias claras porque los suicidas se mueren. Entonces, a ver por qué lado. Entonces ese trabajo la universidad lo premió con tesis meritoria y está en la biblioteca para consultas si lo quieren allá mirar. Entonces dice así sin esta parte, hacer el significado del suicidio a partir de las diferentes perspectivas de la ciencia que lo manejan hoy. Entonces dice, suicidio podría ser entendido como la acción particular de una persona que se provoca a sí misma la muerte. Desde la religión cristiana se trata de un acto inmoral por el cual se quiere suplantar la autoridad de Dios, que es el dueño de la vida. Es una ofensa contra la propia persona, contra la sociedad y contra el Creador, que no se justifica ante ningún dolor ni sufrimiento. También podrá ser entendido desde la sociología como la manifestación de una insuficiencia de la sociedad, la cual no brinda a la persona las herramientas necesarias para establecer vínculos apropiados con los demás, lo que lleva al aislamiento y a la acción suicida, pero tal acción es causada por la sociedad y no por la voluntad de la persona. De igual manera podemos entender el suicidio a partir del psicoanálisis como el resultado de una conducta destructiva que se quiere dirigir hacia otra persona y que no se puede exteriorizar sino que se reprime, pero ante una situación agresiva la ira reprimida explota y el odio es dirigido hacia sí mismo por medio del autocastigo, culminando con la muerte autoinfligida. Pero no se trata de un acto libre, ya que el subconsciente es el que impulsa a la persona a realizarlo. El suicidio puede entenderse de igual forma a través de la psiquiatría tradicional como el producto de enfermedades mentales que promueven en la persona un impulso autodestructivo, la cual se convierte en un ser perturbado que no tiene control sobre sí mismo, por el cual se queda absuelto de cualquier responsabilidad. Pero también podría ser, según la psiquiatría biológica o neuropsiquiatría, una conducta determinada genéticamente a partir de alguna enfermedad hereditaria basada en alteraciones de cantidad de flujo de neurotransmisores, lo cual impide una óptima comunicación neuronal y modifica los estados de ánimo drásticamente.
extremadamente impulsivo o depresivo, llevando a actitudes que podrían desencadenar el acto suicida. En últimas, el suicidio es un acto que no depende de mi propia voluntad, sino de factores externos o condicionamientos internos que me determinan y me obligan, por lo tanto no se puede atribuir la responsabilidad de dicho acto. Eso es la que he recogido. Entonces, la idea general así es que, bueno, la idea es que las ciencias, no sé dónde está eso, pero bueno, las ciencias, en las que nombre ahí, en general, en Occidente sobre todo, tratan de desvincular al sujeto de la acción suicida. Dicen, no, el hombre no es responsable, es un enfermo mental, le faltan cosas en los neurotransmisores, es la sociedad, es un trauma que luego es reprimido y luego sale y entonces se suicida. O sea, la persona no tiene conciencia, eso es una cosa ahí que es suicida. Eso es lo que dicen ellos. La idea es, en el trabajo que yo hice fue decir, es posible que muchos suicidios sean así, la mayoría, como dicen los enciclopedias de psiquiatría, el 97% de los suicidios es por alguna enfermedad mental o cosas de esas, pero hay un 3%, o sea, ese 3% puede ser otra cosa. O sea, puede ser que alguien en la historia, los que hayan muerto, alguien de esos, Sócrates, Jesucristo o alguien, pudo haber escogido suicidarse, no necesariamente porque algo le pasó. Bueno, pero no sé si eso sea aplicable en lo que estamos hablando con respecto a la problemática que se presenta en el departamento del Quindío. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí tiene mucho que ver? Pues el análisis es interesante porque plantea diferentes puntos de vista y pues la idea es también conocer el fenómeno y que lo podamos conocer desde diferentes puntos de vista y que también genere la reflexión y que genere la discusión entre diferentes saberes para que desde todos estos disciplinas también podamos unir acciones para poder que sean encaminadas pues a la prevención del suicidio y más bien como a la promoción de la vida. Bueno, la conclusión entonces ya del tema, ¿qué debemos de hacer nosotros, todos? Porque pues es un problema que nos involucra, como decía hace un rato Juan David, donde todos en algún momento nos vemos involucrados y pues mucho más nosotros que nos encontramos en este departamento donde se están presentando estos índices de suicidio, estos altos índices. Yo creo que una de las cosas que nosotros podemos hacer es ser más agentes del cambio que de la crítica. Estamos en medio de una sociedad en que siempre estamos culpando a los demás, estamos culpando al Estado, a las familias, los colegios, a los que no hacen, pero finalmente no estamos generando o haciendo parte de una sociedad de cambio. Creo que la reflexión que personalmente debe quedar es el hecho de qué estoy haciendo yo por mi ciudad, qué estoy haciendo yo por mi departamento, de qué forma desde mi individualidad y después desde ese ser colectivo que soy, cómo estoy aportando. Siempre estamos esperando a que los demás cambien. Cuando el vecino cambie, yo cambio, cuando mi papá cambie, yo cambio. Y yo pienso que ese pensamiento es el que nos tiene hoy dentro de muchas estadísticas como los primeros, no solamente del suicidio, del consumo, de temas como el SIDA, etcétera. Muchos problemas son los que nos aquejan hoy como departamento. Entonces es la invitación a empezar a ser agentes de cambio. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo conocer acerca de los diferentes temas que están aquejando mi departamento? Y desde mi posición, sin importar la profesión, el rol que yo ejerzo, ¿cómo puedo empezar a hacer cambios significativos para la ciudad? Para ustedes como estudiantes. Bueno, pues no sé, empezaría para concluir con una frase que se me acaba de ocurrir, que sería, bueno, ¿para qué nazco si igual me voy a morir? Entonces es eso lo que yo quiero dar a entender, es que si vamos a vivir, entonces ¿por qué no tratar de que, digamos, los jóvenes, sobre todo los que van a ser los próximos adultos y los que estamos construyendo lo que supone una sociedad que pueda llevar a un progreso al departamento del Quindío,
nuestros propósitos para una vida plena. O sea, puede tener la ideología, listo, quiero vivir hasta cierta parte de mi vida, o bueno, cualquiera que sea su influencia, pero entonces que tenga eso, que tenga la suficiente potestad dentro de su personalidad. Y yo creo que dentro de la educación podríamos estar fomentando de que los futuros adultos, que ahora son jóvenes como nosotros, pues tengamos entonces la potestad de decir qué es lo que queremos hacer, y no termine entonces en algún momento una persona de estas suicidándose porque pues no le encuentra sentido a nada. O sea, si va a incurrir, entonces que tenga entonces un motivo, pero un motivo bastante claro, no simplemente porque no le encuentro sentido. La vida tiene mucho sentido. Simplemente hay que tratar de que los estamentos gubernamentales traten de enseñarles a esas personas, a guiarlos, a que busquen ese motivo. Jairo, para usted, ¿cuál sería el mensaje con respecto a este tema? Pues sería 3 cositas. Sería sobre el estigma, pues, que sobre el suicidio, que como que de dramatizar, como de hablar sobre el suicidio, hablar sobre el tema, que hayan simposios, lo que sea, foros de esas cosas para poder hablar sobre eso, a ver qué pasa en el Quindío, qué ideas se generan, a ver qué se puede decir sobre eso. Luego comprender la situación de los que se suicidan, porque eso todo el mundo dice, sí, el loquito, qué pesar, el pecador se va a condenar. No, son otras personas que su memoria también merece respeto. Como en los periódicos siempre dice, ahí es por tal cosa, ni siquiera aparece una foto de él con la familia, siempre es la cara de criminal ahí de la cédula, y ni siquiera aparece ahí, lo van a velar o van a hacer el entierro en tal parte para no ir. Y luego un compromiso de todos, porque si no sabemos en sí cuál es el motivo del suicidio, de que se suicide tanta gente, pueden haber motivos en los que podemos intervenir. Por ejemplo, está discriminación social, pobreza, desempleo, drogadicción, violencia de género, violencia intrafamiliar, exclusión de los ancianos. Toda esa gente se suicida porque uno no hace nada. Y muchas veces uno tiene la posibilidad de hacerlo, pero deja de hacerlo. Bueno, yo creo que hay mucho de esa parte cultural que tenemos precisamente, que nos han legado de siempre estar estigmatizando a las personas que se suicidan. Y yo lo digo porque asistí al funeral de una compañera de trabajo, no de este trabajo, sino de otro trabajo, y todos los que estábamos ahí, pero ¿por qué lo hizo? Ay, no, es que era una cobarde, o bueno. Entonces, pienso que en el cambio del que estaba hablando Stephanie, pues sí tiene mucho que ver nosotros también, como ciudadanos comunes y corrientes, ir cambiando ese modo de pensar con respecto a las personas que se suicidan, y más bien mirar y analizar si alrededor de nosotros hay alguien, pues mirar cómo ayudarlo desde que esté en nuestras manos. Esa sería pues parte de la conclusión también de este tema. Bueno, ustedes, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué nos tienen más las psicólogas para aportarnos alrededor del tema? Ya para finalizar. Sí, retomando lo que usted decía, de que muchas veces es, pero ¿por qué lo hizo? Si se veía tan bien, se veía tan feliz. Entonces, seguimos reforzando pues esas mismas ideas equivocadas. Y como decía Stephanie, pues entonces esa propuesta de cambio es desde uno mismo, y para poder entonces empezar uno a ayudarse uno mismo, identificar, conocerse, y después entonces también poder ayudar a los demás, teniendo en cuenta entonces tampoco que nosotros somos pues unos salvadores, ni que vamos a ser pues unos invasivos llegando a las personas, pero sí poder generar como esos espacios, esa calidez o esa confianza donde las personas son inicialmente pues hasta nuestra propia familia, nuestros hijos puedan venir, puedan hablar de diferentes temas, puedan hablar con nosotros, y que encuentren esa confianza, esa calidez y esa aceptación. También es como para terminar el hecho de ser más solidarios con las personas que están a nuestro alrededor,
y tratar de entender a las personas desde la realidad que ellos mismos afrontan, no desde mi realidad, porque es mi realidad la que hace esos juicios, ¿no? Pero ¿por qué si se veía? No, lo veía yo. Entonces entendamos las personas desde la realidad que están sufriendo, y no se trata de qué pesar, qué vaina como vive, sino yo con mis palabras incluso puedo dar vida o puedo dar muerte a una persona, y muchas veces nuestras palabras están siendo inoportunas a la hora de intervenir en la situación de vida de alguien. Bueno, ahora sí queremos agradecerles entonces a ustedes por acompañarnos en esta tarde a través de la UFM Estéreo, a la doctora María Eugenia Manrique, a Estefanía, a Jairo, a Juan David y a Marcela. Un placer haber estado con ustedes tratando sobre este tema, y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Sí, pues agradecerle a nuestros invitados, y de todas maneras este es un tema del que se debe hablar, del que debemos conocer. Yo creo que el conocimiento alrededor de los diferentes temas nos permiten también emprender acciones y dejar la indiferencia. Solemos ser muy indiferentes con lo que pasa a nuestro alrededor, pero las cosas siguen pasando, y lo que podemos aportar como seres humanos seguro que va a ser de un mejor mundo. Bueno, Martica, llegamos al final, y pues la invitación es para dentro de 8 días para que nos acompañen nuevamente con otro tema en el Magazine del Café. Magazine del Café, espacio radial de la UFM Estéreo, donde podrá encontrar notas de actualidad, cultura, noticias y lo más importante, que en el Magazine del Café el protagonista es usted. Café caliente, magia viviente, fiel compañía de noche y día. No hay como tú para subirme el ánimo en cuerpo y alma. Bendito seas, café de la tierra de mis entrañas.